entonces con el estudio que traemos cada jueves sobre el Catecismo de Heidelberg. Son unos temas que nos han ayudado precioso. Comenzamos hablando acerca desde el credo de los apóstoles y se desglosó esa parte y luego otros temitas que venían como la justificación y todo esto. Ahora quedan dos temas de este Catecismo de Heidelberg y es uno que es el de la ley de Dios, que abarca varios estudios o varios domingos, como habíamos dicho. El Catecismo de Heidelberg ha sido elaborado para 52 domingos, o algunos aparecen como 52 días del Señor, es decir, para un año total. Y es un catecismo, la idea era que cada padre le enseñara a su familia a cada domingo a estilo de preguntas, y que también en la escuela bíblica o en la iglesia, o como se llamaba anteriormente o se llama todavía la escuela dominical, se enseñara este catecismo. Nosotros, comenzando con el tema de hoy, que es la ley de Dios, y que va a abarcar obviamente varios estudios o varios domingos o varias lecciones, como quiera llamarlos, pues no vamos a ahondar mucho en el tema de la ley, ya que nosotros en el canal de YouTube tenemos una serie de mensajes sobre la ley de Dios. Y hace poco, hace como un año creo, vimos el tema de la ley de Dios. Pero igual vamos a regirnos por el Catecismo de Heidelberg y vamos a ver cómo nos llevamos algunos estudios. Es decir, hoy vamos a ver estudios 34 y 35. Vamos a ver dos estudios tocantes a la ley de Dios, o dos domingos. Sería el domingo ya 34 y el domingo 35. Y vamos a ver 7 preguntas, desde la pregunta número 92 a la pregunta número 98. Vamos a abarcar esas 7 preguntas en esta noche, acerca de la ley de Dios. Entonces, la pregunta número 92 del Catecismo nos dice: ¿cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios? Dado a que habíamos terminado hablando acerca de la voluntad de Dios, entonces, bueno, ¿dónde está la voluntad de Dios? Pues está en la ley. Entonces, ¿cuál es la ley de Dios? El Catecismo responde: pues la ley de Dios, sabemos, son los 10 mandamientos, específicamente los 10 mandamientos, aunque la ley de Dios puede abarcar toda la palabra de Dios. Pero algo interesante, se sintetiza en los 10 mandamientos. Cristo los sintetiza más en 2, como lo vamos a ver ahora, y Pablo en 1, que sería el amor. El amor sería lo que abarca todo. Jesucristo habló de 2, que sería el amor a Dios y el amor al prójimo. Y los 10 mandamientos obviamente nos hablan, como lo vamos a ver, del amor a Dios y del amor al prójimo. Y obviamente entonces de ahí surge, alguien dijo que la ley, los 10 mandamientos, es como la sombrilla de donde se desprenden todos los demás mandamientos, es decir, toda la ley de Dios, se resume ahí. Entonces son los 10 mandamientos y pues nosotros los conocemos, los tenemos allá precisamente, pero quiero que leamos, aparece en Éxodo 20, vamos a ir a Éxodo 20, y también en Deuteronomio capítulo 5, usted puede ir a Deuteronomio capítulo 5 después, y ahí los encuentra del 1 al 21, pero hoy vamos a leer Éxodo 20 del 1 al 17, y ahí están los 10 mandamientos específicos para que usted los pueda ver, o en el transcurso de estos estudios lo vamos a ir mirando. Vamos a leer entonces Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Está el número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está el número 2, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El número 3 sería: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El número 4 sería: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamiento número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no hurtarás. Número 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y número 10, verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces la pregunta número 92, ¿cuál es la ley de Dios? Pues la ley de Dios son los 10 mandamientos y ya los acabamos de mencionar o de leer. Pregunta número 93, ¿cómo se dividen estos 10 mandamientos? ¿Cómo se dividen estos 10 mandamientos? Y el catecismo responde de la siguiente manera, en 2 tablas. La primera, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, la primera enseña en 4 mandamientos las obligaciones que le debemos a Dios. La segunda, las obligaciones que le debemos a nuestro prójimo. Y bien interesante esa respuesta. ¿Cómo se dividen estos 10 mandamientos? Se dividen en 2 tablas. La primera tabla es, y lo pone, y me gusta porque lo pone obligación, es nuestra obligación que le debemos a Dios. Y la segunda tabla es nuestra obligación que le debemos al prójimo. Es decir, somos deudores de Dios y somos deudores de nuestro prójimo. Entonces, estas 2 tablas fueron, o estos 10 mandamientos, que cómo se dividen, fueron escritos en 2 tablas y bíblicamente lo podemos demostrar. Deuteronomio 4:13, ahí adelantico. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 para ver cómo están esas divisiones. Deuteronomio 4, versículo 13. Leamos solo el versículo 13 y dice así: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos los escribió en 2 tablas de piedra. Ahora, cada tabla es una especie de bloque, digamos. En la primera tabla vemos, como habíamos dicho ya, nuestra obligación que le debemos a Dios, y en la segunda tabla, el segundo bloque, vemos nuestra obligación que le debemos a nuestro prójimo. Y eso lo vamos a ver en Mateo 22. Vamos a ver cómo Jesucristo nos saca pues esas 2 tablas ahí. Y es muy interesante. Así vamos conociendo nosotros esa división. Ya vimos que son 10 mandamientos, ya vimos que están en 2 tablas porque la Biblia nos los dice. Y vamos a ver entonces cuáles son esas 2 tablas, como especifica. Mateo capítulo 22, versículo 34. Mire, Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, note que es un conocedor de la ley, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, o sea, él conocía la ley perfectamente, pero ahora por tentarle le dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mire la pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Sí lo vio? La primera tabla. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Pero ahora mire lo que dice 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De cuáles mandamientos? De estos 2 mandamientos. Ahora, son 2 mandamientos que Jesús está resumiendo. Los 10 mandamientos el Señor los resume en 2 mandamientos. ¿Y por qué lo hace así? Porque la Biblia nos dice que hay 2 tablas.
Entonces ahí es donde comenzamos a mirar. Son 2 mandamientos resumidos, los 10 se resumen en 2 y hay 2 tablas. El primer mandamiento tiene que ver amor hacia Dios, que es lo que describe aquí la respuesta. Son 2 tablas. La primera enseña en 4 mandamientos las obligaciones que le debemos a Dios. La segunda tabla, las obligaciones que le debemos a nuestro prójimo. Porque el segundo mandamiento es que, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, no sé, porque la verdad me pregunto ahora si hay un texto, si de pronto en la Biblia hay algo que nos diga que la primera tabla contenía los primeros 4 mandamientos y la segunda contenía los 6. La verdad en este momentico no sabría contestar esa pregunta. Se me vino ahorita a la mente. Pero lo que sí puedo ver acá es que lo podemos deducir de la siguiente manera. El primer grande mandamiento es amor a Dios. Y cuando uno mira los primeros 4 mandamientos, tiene que ver con el amor a Dios. Y el segundo es amor al prójimo. De tal manera que en la segunda tabla de los otros 6 mandamientos es el amor al prójimo, y eso es lo que vamos a estar viendo nosotros. Entonces, contestando la pregunta número 93, vamos a la pregunta número 94, que obviamente yo no voy a contestarla como aparece en el Catecismo de Heidelberg toda, porque no alcanzaría. Y no quiero entrar en detalle de cada mandamiento porque ya hay una serie que cual usted puede ir y mirarla. Pregunta número 94. ¿Qué ordena Dios en el primer mandamiento? Entrando ya sabemos cuál es el primer mandamiento, y si quiere pues podemos ir un momentico a Éxodo 20. Otra vez, versículos 1 al 3. En Éxodo 20, versículo 1 al 3, encontramos la respuesta que ordena el Señor en el primer mandamiento. Déjeme, yo le leo la palabra y luego miramos cómo contesta el Catecismo de Heidelberg. Dice Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios. No hay más. Yo soy Jehová tu Dios. Luego dice, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí está tajante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿por qué dice, y es bueno entender, por qué dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí? Porque los israelitas habían aprendido el politeísmo en Egipto, y en Egipto había muchos dioses, miles de dioses. Es decir, cada árbol, cada animal era prácticamente un dios. Lo que debemos de saber, o por lo menos, es que las 10 plagas que se envían a Egipto eran un dios. Y entonces lo que el Señor quiso con esas 10 plagas era mostrarle a Egipto: mire tu Dios, mire lo que hace contigo. y realmente, o sea, Dios tiene autoridad sobre los dioses de Egipto. Impresionante esas plagas que mandó, eso es lo que decía. Entonces, y cuando también ellos van a entrar a la tierra prometida, una y otra vez encontramos en la Biblia, dice: usted va a entrar a una tierra prometida, gente mala, gente impía, que tienen multitud de dioses. No van a obedecer los dioses ni van a confiar en los dioses. Hay un solo y se llama Jehová, y el Dios de Israel es uno solo, y entonces deben seguirlo. Por eso, tanto porque ellos traen una tradición de donde venían de Egipto, y también porque van a entrar a una tierra llena de gente idólatra, entonces el Señor dice: no tendrán dioses ajenos delante de mí. El Catecismo de Heidelberg contesta a la pregunta número 94: ¿qué ordena Dios en el primer mandamiento? Y mire la respuesta, que es impresionante, y ahí hay como 12 versículos para nosotros entrar, pero no los vamos a ver. Dice, y me gustó mucho esto: ¿qué ordena Dios en el primer mandamiento, basados en no tendrá dioses ajenos delante de mí? Ordena lo siguiente: que yo, si no quiero poner en riesgo mi salvación, evite y huya de toda idolatría. La Biblia condena la idolatría, hechicería, encantamiento, todo lo condena la Biblia. Que huya de invocación de santos o de otras criaturas. Aquí la Iglesia Católica se está dando duro con este catecismo. Que yo reconozca correctamente al único verdadero Dios, que confíe en Él solamente, con toda humildad y paciencia, que espere todo bien de Él solamente, y que lo ame, que le tema, que lo honre con todo mi corazón, de tal manera que renuncie a todas las criaturas
antes que cometer la menor cosa en contra de su voluntad. El Catecismo de Heidelberg define de una manera impresionante ese primer mandamiento. ¿Qué quiere decir ese mandamiento? Déjeme, yo lo leo otra vez porque es que me gusta mucho. ¿Qué quiere decir ese primer mandamiento? Pues que yo, si no quiero poner en riesgo mi salvación, evite y huya de toda idolatría, de toda hechicería e encantamiento. Huya de toda invocación de santos y de criaturas. Que yo reconozca correctamente al único verdadero Dios, que confíe en Él solamente, y con toda humildad y paciencia espere todo bien de Él solamente, y lo ame, y le teme y lo honre con todo mi corazón, de tal manera que renuncie a todas las criaturas antes que cometer la menor cosa en contra de su voluntad. Y esa definición nos dice entonces que significaría el primer mandamiento. En la pregunta número 95 entonces sería, ¿qué es idolatría? Ya que el mandamiento dice, pues que no tenga dioses ajenos delante de mí, y está diciendo que no tenga ídolos, que no haya idolatría, porque ¿qué es un ídolo? Es aquello que reemplaza a Dios en confianza. Y podemos ver a Israel cuando Moisés se perdió por 40 días, y ellos se quedaron ahí solos, y ellos pensaron que Moisés había muerto, que la montaña se le había tragado y que ya no iba a bajar. Entonces, como no tenemos a Moisés, que era el visible, que lo veíamos y que él hablaba con Dios, y Dios le hablaba a él, y a través de Moisés Dios nos hablaba a nosotros, como se fue el profeta y no hay, Dios no está, tenemos que tener una representación de un Dios para poderlo seguir. Aarón, haznos un Dios, haznos dioses que los veamos. Y Aarón dice que él les pidió el oro. Y Aarón la excusa, y yo cogí todo ese oro y lo tiré ahí y salió este becerro. No, ellos hicieron un becerro de oro y dijeron, este es tu Dios. Yo no sé si fue que todos los dioses que habían en Egipto se quedaron con el becerro y les gustó, pero fabricaron un becerro. Y entonces cuando Moisés baja, qué cosa tan tremenda, y ahí donde le da mandamientos, usted puede leer eso después, le da mandamientos sobre ojo con la idolatría. Entonces la pregunta que hace el catecismo es, bueno, ¿y qué es la idolatría? Si el hecho de no tener, como dice el mandamiento número 1, no tendrá dioses ajenos delante de mí, es decir, no tenga ningún ídolo, y un ídolo es aquello que podamos adorar. Entonces la respuesta está así. ¿Qué es la idolatría? Pregunta 95. La idolatría es concebir o tener algo más en lo cual pongamos nuestra confianza en lugar de o junto al único verdadero Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Esa es la idolatría. Repito otra vez, la idolatría es concebir o tener algo más en lo que pongamos nuestra confianza en lugar de o junto a, y es bueno las dos cosas, en lugar de Dios o junto al único y verdadero Dios que se ha revelado a sí mismo en su palabra. Es decir, Dios se dio a conocer en la palabra, en la escritura. Y si queremos saber quién es Dios, en la santa palabra encontramos en toda la revelación quién es Dios. Si yo, conociendo quién es Dios, tengo otro Dios fuera del de acá, es idolatría. Es lo que dice allí. Ahora, si yo, conociendo quién es Dios, confío en Dios, porque muchos lo hacen así, pero paralelo a Dios confío en algo semejante a Dios, también es idolatría. Es decir, el celo es tal que yo no puedo más que confiar solamente en el Dios de la Escritura, no tampoco en el Dios de la invención humana, porque ese es el problema que tenemos hoy día en muchas religiones y en muchos cristianos, entre comillas, en muchas iglesias, entre comillas, cristianas, que se han tenido la idea de Dios, tienen una visión de Dios, creen que Dios es de tal manera, no es lo que dice la Biblia. Es decir, muchos cristianos, y no sé si algunos me están oyendo, no pueden ver y no pueden concebir al Dios de ira, no pueden ver y no pueden concebir al Dios de la venganza, al Dios de la justicia, y ellos solamente pueden ver al Dios de amor. Y eso es tan peligroso porque al final van a decir, como una herejía que estudiamos nosotros estos días, no recuerdo el nombre ahora, pero que nació en el siglo II y que siguió hasta nuestros días. ¿Qué es esto? Van a decir que es el universalismo. Al final van a decir, mire, el amor de Dios es tan grande que al final Dios va a perdonar a todo mundo.
todo ser humano va a entrar al cielo. Es más, Dios va a perdonar hasta al mismo diablo y a los demonios. Porque es que el amor de Dios es muy grande, y el amor de Dios, en Él no concibe rencillas, en Él no hay odio, en Él no hay venganza. Y si la hubiese, la ira es por un tiempo, pero al final el Señor, el amor de Dios es tan grande que al final perdonará hasta el mismo diablo y los demonios. Eso es muy peligroso. Hay cristianos que no conciben ver a Dios enviando a gente al infierno. Y de ahí salió el famoso arminianismo que viene del pelagianismo y todo eso, diciendo que el amor de Dios es tan grande que Él extiende las manos a todo el mundo. Pero que la gente debe venir libremente a Dios y que Dios los espera y quiere que todo el mundo sea salvo, pero como no los obliga, ellos van a venir y Él los abraza a medida que van llegando. De tal manera que si la gente se va al infierno, no es porque Dios los haya enviado, no es porque Dios tenga una ira hacia ellos, no, es un amor de Dios que quiere abrazarlos, pero ellos no quisieron, entonces ellos mismitos se fueron al infierno. No conciben a un Dios que envía gente al infierno. Ese concepto de ese Dios de amor, eso es una idolatría. Porque ese no es el Dios de la Escritura, ese no es el Dios que me habla la Biblia. A Dios hay que conocerlo en sus perfecciones o en sus atributos. Los atributos de Dios nos hablan de quién es Dios, que no solamente es un Dios de amor porque lo conocemos como Dios de amor, sino que es un Dios de justicia. Y en su amor Él tiene una gracia y tiene una misericordia, pero en su justicia tiene una venganza y tiene una ira contra el ser humano que ha quebrantado la ley de Dios y que ha pecado. Y entonces, conociendo todo esto, podemos entender quién es Dios, como lo dice la Escritura. Entonces, una idea de Dios es idolatría. El Dios de la Biblia no es idolatría, y ese es el Dios que debemos adorar. Entonces, es decir, cuando hablamos de qué es la idolatría, la parte positiva sería, es decir, que tanto en el cielo como en la tierra no hay más que Dios. Y me gusta mucho el Salmo 73, vamos a ir ahí un momentico, porque es que este Salmo 73 a mí me pone como dicen por ahí, todo rosudo. Dice, Dios mío, ojalá yo pudiera y estar ahí sin moverme de ahí. El Salmo número 73, 23. Oh, amado hermano, agarre este Salmo para su vida diaria, o por lo menos estos versículos. Salmo 73, versículo 23, voy a leer hasta el 28. Después de que este Asaf, que es el que escribe acá, ha pasado por unos momentos difíciles donde todos hemos cuestionado de pronto lo que pasa y a veces hasta se ha culpado a Dios. Él termina con esto diciendo lo siguiente: con todo, Salmo 73, 23, con todo, yo siempre estuve contigo. Y luego dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Cuando él dice esto de Dios, luego dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? No puede haber idolatría porque el único es Dios. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Oh, Dios, Señor, ¿qué otra cosa pudiera yo desear en la tierra? Cuando yo leo a Asaf, ahí donde yo entro en conflicto con algunas personas que en vez de estar en el culto hoy acá, están en otra cosa. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero mire ahora, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, o los que no confían en Dios. Y note, aquellos que hablan del Dios de amor, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. No, la gente no puede percibir eso de Dios, que el Señor va a destruir a todo aquel que de Él se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Ve? Eso es el amor a Dios. Eso es no ser idólatra. Concebir a Dios de esta manera y tenerlo como prioridad. Él es mi Dios en primer lugar. Esto es no ser idólatra.
Pero estamos hablando del primer mandamiento apenas. Ahora, ese sería el día 34. Ahora, el día número 35 sigue ahora con el segundo mandamiento. Pregunta número 96. ¿Qué ordena Dios en el segundo mandamiento? Y otra vez vamos a ir a Éxodo capítulo 20 para ver el segundo mandamiento. ¿Qué ordena Dios en el segundo mandamiento? Éxodo 20, y vamos a leer estos versículos desde el 2. Y dice así, versículo 4. Éxodo 24, no te harás imagen, escuche, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ninguna semejanza, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás ninguna imagen, en otras palabras, de la creación. Ojo, y hermanos, antes de seguir leyendo acá, una cosa es el creador y otra cosa es la creación. Y el problema con la idolatría es que miran la creación y hacen de la creación Dios, un Dios. Eso es súper peligroso. Hay que leer Romanos 1:18 al 32 para darnos cuenta de que ese fue el error del hombre. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, entonces en vez de mirar a Dios, se fueron hacia lo creado. Por eso nosotros no podemos tener, y hay que decirlo, porque a veces se convierte el cónyuge en idolatría. Un hijo se puede hacer un ídolo. El trabajo, el dinero, la diversión, cualquier cosa puede convertirse en idolatría, que es algo que es creado, y nosotros no podemos concentrarnos y permanecer con la criatura, sino que más bien mirar al creador y estar ahí. Es la gran diferencia. Entonces, otra vez, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y vea, escuche, hay gente que cuando lee esto dice, pero eso era en el Antiguo Testamento, como si Dios cambiara. Creen que Dios en el Antiguo Testamento era uno y en el Nuevo es otro. Ay, es que ya estaba bajo la ley, y entonces la ley salió de donde. Yo escucho a pastores que dicen aquí, la ley salió de donde, del monte Sinaí, fuego salió, y ese es el Dios. Pero la gracia vino del monte, pero del monte Calvario, amor, brazos extendidos de Jesucristo, así murió. Entonces comparan a Dios de esa manera. No, ahí era fuego, acá es amor. No. Esto se aplica para nosotros, unos 10 mandamientos que están vigentes. Verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire, tal será el aborrecimiento que esta gente le ha tenido a Dios, que dice que Él visita la maldad hasta la quinta generación, cuarta y quinta generación. Y luego dice 6, y hago misericordia. ¿Sí ve que ahí están las dos cosas de Dios? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, otra vez, el mandamiento número 2 es gente que lo ama a Él, que lo sigue, guarda sus mandamientos, pero gente que lo aborrece y se va en pos de la criatura en vez del creador. Entonces vamos a mirar lo que el catecismo de Heidelberg nos dice. ¿Qué ordena Dios en el segundo mandamiento? Y es sencilla la respuesta: que de ninguna manera hagamos alguna imagen de Dios, ni lo adoremos de ninguna otra forma que la que Él nos ha mandado en su palabra. Dos cosas ahí: que de ninguna manera hagamos alguna imagen de Dios. ¿Qué ordena Dios en el segundo mandamiento? Que de ninguna manera hagamos alguna imagen de Dios. Y hay varios textos, pero voy a dejarles uno nomás. ¿Esto por qué? Nadie ha visto a Dios. ¿Por qué Él dice que no hagamos imagen? Porque nadie le ha visto. Deuteronomio 4, ahí adelantico otra vez. Deuteronomio capítulo 4, y leamos versículo 15. Leamos hasta el 19. Deuteronomio 4:15. Guarda pues mucho vuestra alma, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Y recuerde, ellos no vieron ninguna imagen, ellos no vieron ninguna figura de Dios, solamente escucharon la voz. Dice,
para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, afigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez o alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, es decir, todas las estrellas y los astros, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es decir, todo el ejército del cielo, los astros, las estrellas y todo, Dios los dio a todos los pueblos como para una especie de servicio. No es para que el hombre los sirva y los adore. Por encima de la creación está el Creador. Amén. Por eso no hay que hacer ningún tipo de imagen, porque cualquier imagen que hagamos de Dios, hermano, denigra a Dios. Porque escuche, cualquier imagen que yo tenga de Dios, lo hago porque vi o me imaginé, pero algo creado, y no al Creador. Recuerde que la Biblia sigue diciendo que Dios es espíritu, y por eso dice que yo no me les mostré. Ellos solamente escucharon la voz de Dios. Nosotros no podemos concebir cómo es Dios, más que es espíritu. ¿Y quién ha visto un espíritu? Entonces, hermano, nosotros, la fe de nosotros es así. Creemos que Dios es real, que Él existe. Creemos que Dios está con nosotros, que Él está aquí. Pero no podemos hacer figura, no podemos hacer imagen, porque Él no se dio a conocer de ninguna figura, de ninguna imagen. Y alguien puede, no, pero será una piedra, será un roble, pero ¿cómo será Dios? Un animal. Por eso la mitología griega, ¿no? Todos los dioses que salieron y todas esas culturas egipcias, hebreas, griegas, tenían muchos dioses, pero todos esos dioses terminaban en imágenes de criaturas, ¿no? Seres creados por el Creador, pero nadie puede tener una imagen del Creador. Entonces hay que conservar siempre eso, y por eso el mandamiento número 2 es: no te harás ningún tipo de imagen. La segunda parte aquí dice: ni lo adoremos de ninguna otra forma que la que Él nos ha mandado en su palabra. Es decir, este mandamiento tiene que ver con la adoración también. Si yo no me hago ninguna imagen y no me tengo que inclinar a ellas, entonces yo no tengo ninguna imagen de Dios. ¿Y cómo lo voy a adorar? Pues la única manera de adorarlo es como enseña la Escritura. Y usted después busca, pero Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ahí nos da una clave. Adorar en espíritu es llegar a ser espiritual, es decir, teniendo la regeneración en nuestro corazón, que nos permite tener al Espíritu Santo. Ahí ya somos seres espirituales, lo adoramos en espíritu. Y en verdad, pues entendemos que es la palabra. Algunos dicen que con sinceridad, pero no creo tanto que sea con sinceridad, aunque hay que adorarlo con sinceridad. Pero más que adorarlo con sinceridad, adorarlo en verdad es adorarlo basándonos en la Escritura. ¿Cómo dice la Biblia que yo debo adorar a Dios? Y eso es lo que yo debo hacerlo. No como dice el mundo, no como le gusta a la hermanita tal o a la iglesia tal o al pastor tal. No es así. No es que como a mí me gusta esa canción remolineando, entonces vamos a remolinear en el culto. Como a mí me gusta que salte, vamos a saltar, brincar, vamos a hacer todo eso. No. Hay que adorar en espíritu y en verdad, como dice la Escritura. Y la Escritura habla de que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de que lo partió y comió todo, dice que cantaron el himno. Y ellos cantaban himnos y cantaban salmos. O sea, era como muy solemne el culto también, pues, a Dios. Pregunta número 97. ¿No debemos hacer en lo absoluto ninguna imagen? Como redundando, ya sabemos que, pero ahora entonces, ¿no debemos hacer en lo absoluto ninguna imagen? Y la respuesta del catecismo es: Dios no debe ni puede ser representado de ninguna manera. Dios no debe ni puede ser representado de ninguna manera. Con respecto a las criaturas, aunque puedan ser representadas, sin embargo Dios prohíbe hacer o tener cualquier imagen de ellas, ya sea para adorarlas o servir a Dios por medio de ellas. Es decir,
No se nos permite. Por eso no hay ninguna imagen. Nosotros tratamos de tener representaciones que queremos como explicarle a la gente. Y yo recuerdo cuando recién comenzaba la vida cristiana ¿y cómo entiendo yo la Trinidad? Entonces a mí me enseñaron así y yo enseñaba así y ponía la hoja del trébol. No, la Trinidad es como la hoja del trébol. Usted ve que es una sola hoja y tiene 3 formas. El asunto es que esa es una imagen muy mala. Es decir, no hay ninguna imagen que usted pueda traer que represente la Trinidad. Es malas, obsoletas, malas, no sirven, ninguna sirve. Ni para presentar a Jesucristo, no hay. Yo lo que tengo que hacer es aceptar. Yo creo en la Trinidad porque la Biblia habla de la Trinidad. Es decir, un solo Dios, una sola esencia o una sola, digamos, naturaleza, pero que está en 3 personas, esa sola esencia, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es distinta. 3 personas distintas, cada una tiene su oficio, pero es un solo Dios. Yo no puedo representarlo, yo no puedo hacer ninguna imagen, porque cada imagen deteriora lo que es la Trinidad, tampoco de Jesucristo y cosas que uno no puede entender. Entonces mejor no hacer absolutamente nada. Ahora, ¿quieres saber cuál es la imagen de Dios? Pues Juan 1:18, lo único que se nos permite, Juan 1:18, ahí está, no hagamos imágenes, pero en Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, ni lo verá. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Y después usted busca por allá Colosenses 1:15 que dice que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, lo único que se nos permite a nosotros, y claro que como imagen del Dios invisible, más que todo Jesucristo, la imagen visible de Jesucristo que lo vemos a Él es la imagen humana. Jesucristo tomó la forma humana, pero cuando habla de la imagen del Dios invisible se refiere al carácter, digamos, y está en los 10 mandamientos de Dios. Es lo que podemos ver de Dios, o sea, a Dios lo podemos conocer en su carácter, en sus perfecciones o en sus atributos, pero no más, no lo podemos ver, porque no hay hombre que lo vea, dice la Biblia, y quede vivo. No, nadie puede ver a Dios. Podemos ver a Jesucristo en su humanidad. De hecho, en la eternidad vamos a ver a Jesucristo. Y si usted quiere saber la imagen de Dios, bueno, la que se nos permite es a través de Jesucristo. Entonces, conozcamos a Jesucristo y conoceremos a Dios. Si queremos saber quién es Dios. Y pregunta número 98. Pero, ¿no deben tolerarse las imágenes en las iglesias como libros para la gente? No deben, otra vez, la pregunta 98. Ahora, ¿sabe por qué se habla de imágenes y hay tantas preguntas? Entendamos la época. Estamos hablando del año, precisamente del siglo XVI, 1500, siglo XVI, cuando para esa época la iglesia católica tenía, imágenes por todo lado. Hoy día también, hoy día las han mermado un poco, ¿no? Pero es que antes sí había. Entonces, en esa época, obviamente, esta gente se tiene que levantar contra toda esta idolatría. Y precisamente esas preguntas salen por eso. Entonces la pregunta número 98, la última de esta noche, pero ¿no deben tolerarse las imágenes en las iglesias como libros para la gente? Es decir, ¿por qué no se permiten imágenes para que la gente pueda leer algo ahí? Y como que pueda entender algo de Dios. ¿No es más fácil? Es más, yo me acuerdo tanto, creo que fue mi suegra la que me contestaba, bueno, ¿y por qué tanto imágenes? No. Nosotros tenemos imágenes acá, haga de cuenta como cuando usted tiene una foto, ¿no? Usted tiene una foto de su mamá y usted la carga en la carterita y usted como no la ve, va a estar lejos, el día que la quiera ver la saca, o la de la novia, y la saca y la mira y entonces usted como que se identifica con ella, pues usted no la adora, no, usted solamente la mira como un recordatorio. Así, por eso yo tengo esas imágenes, como para recordarme de Dios. La gran pregunta es, ¿quién ha visto a Dios para hacerle una imagen? ¿Qué imágenes hay ahí? De María, ¿qué es eso? De Jesús, ahora el Jesús que presenta esas imágenes es el Jesús americano.
No es el Jesús realmente, no es el judío. Porque si fuera el judío sería diferente. ¿Qué imagen le pueden presentar? No hay una imagen realmente. Entonces la pregunta, pero ¿no debemos tolerarse las imágenes en las iglesias como libros para la gente? La pregunta es no, porque no debemos ser más sabios que Dios, quien no quiere enseñar a su pueblo por imágenes mudas, sino por la predicación viva de su palabra. El Señor dice, yo no quiero enseñar por medio de imágenes, el Señor le plació enseñar por su palabra y ya. Así que cuando nosotros tratamos de hacer imágenes para que la gente nos comprenda y dibujitos y todo, ayudará. Vea, hermanos, uno dice, de pronto ayuda, pero hermano, míreme, pero ¿acaso el Espíritu Santo no es el que hace la obra? Mire, uno puede venir y presentar imágenes acá y todo para que entiendan mejor las personas y figuras, y algunos hacen dramas y todo para que la gente entienda, y obras de teatro y todo eso, a ver si la gente entiende el Evangelio. Mire, si el Espíritu Santo no abre el corazón, no va a entender el Evangelio. Y alguien puede pararse y predicar un versículo bien tosco y enseñar así torpe. Si el Espíritu Santo abriese el corazón, va a entender. Es que no es una obra de nosotros, la obra es del Espíritu Santo, y Él es el único que abre el corazón. Dos cositas acá entonces. No, porque no debemos ser más sabios que Dios, quien no quiere enseñar a su pueblo por imágenes mudas. Y está Habacuc 2:18, vamos a ir allá. Habacuc, vamos a ver si lo encontramos. Habacuc 2:18. Jonás, Miqueas y Habacuc por ahí. Jonás, Miqueas y Habacuc. Habacuc 2, 18 y 20. Mira lo que dice. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirve? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¿De qué sirve? 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? ¿Podrá la estatua enseñar? ¿Podrá el palo enseñar? ¿Podrá la imagen enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. No hay enseñanza. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y ahora entendemos mejor este texto. Cuando dice que Jehová está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra, está diciendo es, hágame callar todas esas esculturas y todas esas imágenes que quieren hablar. Saquen todo lo que quiera hablar de mí y déjenme solamente a mí. Jehová está en su santo templo, él es el único que va a hablar. No escultura ni nada, ninguna imagen. Calle delante de toda la tierra. Y Dios nos habla solamente por su bendita palabra y no por imágenes, porque la palabra de Dios es más segura. Esto es muy conocido, segunda de Pedro 1, vamos a ir allá, Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Segunda de Pedro 1, 16. Miren lo que dice, porque, y está hablando Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, Pedro dice, cuando Jesús se transfiguró, nosotros vimos la majestad de Cristo. Pero cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pero luego dice, tenemos también la palabra profética, ¿qué cosa? Más segura, o sea, la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay quienes dicen acá que se refiere a Jesucristo. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo que está diciendo acá es, mire, nosotros pudimos haber venido con visiones, vimos a Cristo, y si hubiera tenido una cámara, hubiera filmado, hubiera tomado una foto y ya la habíamos hecho y aquí está. Pero no necesitamos eso. O sea, yo no vengo a traerle visiones, yo no vengo a traerle imágenes, nada, o decir que mire, es que esto fue lo que vimos y yo quiero dibujar lo que yo vi. Yo vi a Jesús glorificado, vimos la gloria de Cristo cuando el Padre le daba gloria. Y quisiera yo dibujar cómo fue que lo vimos. ¿Se acuerda Pedrito? ¿Se acuerda Juan? A ver, escribamos aquí cómo fue. Porque esto va a ser un relieve que vamos a tener y le va a servir a la gente. Pero él dice no. Nosotros lo vimos. Pero quiero decirles algo. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque la visión me engaña. Porque aún lo que yo pueda oír por allá me engaña. A ver, no lo entendí o lo entendí de otra manera. En cambio la palabra de Dios no me engaña. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre, ya no me engaña. Por eso está más segura y es como una antorcha que alumbra. Hermano, entonces yo pudiera decir lo siguiente, ya que habla de que la Biblia es como una antorcha, como una lámpara, suponiendo que no teníamos la energía que tenemos ahora, pero llevamos esa lamparita, entonces depende. Si la lámpara es grande, depende del estudio que usted tenga de ella. Puede ser pequeñita, una lucecita ahí que parece un grillo, porque usted no se preocupa por quien se ensanche en su corazón esa antorcha. La otra, ¿dónde la lleva? ¿La lleva por debajo? ¿La lleva aquí o la lleva bien alta para que alumbre a todos? Entonces, esa palabra es la más segura y esa palabra es la que nos va a ayudar. Y no las imágenes, no las imágenes para nada, como veíamos ahí, porque ese es el segundo mandamiento. No te harás imagen delante de mí. Tenemos la palabra que es la palabra de Dios más segura. Entonces ya terminamos esos 2 días para ver los 2 primeros mandamientos del Catecismo de Heidelberg. Después continuaremos mirando esto. Vamos ahora. Venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucita.